Yo a poco cambiar de mente. Si ustedes quieren revisar, bueno, si no quieren decir nada, es vamos a venir de cuántas en este pasar por el tiempo y todo eso. Seguimos con el filtrado glomerular. Bien, hemos visto que el filtrado glomerular es muy importante al mecanismo del proceso y obviamente la formación de la orina, que es una de las vías de expresión de muchas sustancias que ya no son útiles para el organismo. Entonces, este filtrado glomerular, ¿por quién está utilizado? O sea, ¿quién comanda el filtrado glomerular? La presión hidrostática. Esa presión es la que va a ejercer todo lo que es el filtrado. Pero esa filtración tiene que ser, esa presión no tiene que ser constante. Biológicamente se produzca la presión. Tenemos que garantizar esa presión la funcionalidad del sistema. Pero ¿de qué depende esta presión? ¿Qué has hecho? Seguramente la otra no, la física. La A no, le echamos la culpa al tiempo. Entonces, esa presión, que nosotros llamamos presión hidrostática a nivel de los capilares, va a ser muy importante para que se dé eficaz en primera instancia. En la segunda instancia, ¿de qué depende esa presión hidrostática? De la presión arterial. Entonces, la presión arterial sistémica va a empezar a variar, la presión hidrostática también se va a ver afectada. Así de sencillo. Entonces, mantener constantes esas presiones es muy importante para la actividad renal tal cual. En algunas aulas ya calculamos los datos, ¿no? ¿Cómo anunciar? ¿Cómo se llama la? Voy a preguntar a alguna observación que quiera. Estamos copiando. Por ejemplo, si aumenta la presión hidrostática glomerular, se producirá más filtrado y en consecuencia más orina, y debe tener una reducción de la orina, y es lo que nosotros aprovechamos para fundir herejes. ¿Sí? Así como herejes en los test y todo eso. No tenemos fármacos, entonces le damos diuréticos.
Entonces, este principio vamos a utilizar. ¿Ya? Vamos a aumentar la presión del más orina, disminución de la gloria, se funden los edemas y baja la presión arterial. Es un ingreso interesante para poder manejar en aquellos pacientes que tienen alteraciones de edemas. Por tanto, el mantenimiento de la presión capilar renal depende de la regulación nerviosa de la orina que regula la presión sistémica. La presión arterial sistémica es necesario que se regula la progresión de los receptores, etc. Aparte de todo esto, que es más sistémico, en una primera instancia vamos a apelar a un mecanismo intrínseco de autorregulación local para garantizar ese mantenimiento de la presión vertical a nivel glomerular. Lo primero que se hace es, entonces, es un mecanismo intrínseco. ¿A qué se refiere esto? Entonces, ese mecanismo intrínseco va a regular la presión arterial capilar, la presión capilar renal, manteniendo esa tasa que hemos hablado, esa tasa de presión brutal que garantiza la filtración. Y obviamente la presión hidrostática capilar tiene que presentar mínimas diferencias. Cuando presenta mínimas diferencias, interviene este mecanismo intrínseco para poder regular. Entonces, es una autorregulación que va a compensar las pequeñas fluctuaciones que se dan todos los días de estas presiones, tanto en la parte sistémica que va a ser repercutir en la presión renal. Entonces, el control intrínseco de la presión arterial tiene dos mecanismos importantes: control miógeno y el sistema de retroalimentación negativa túbulo-glomerular. ¿Sí? Dos mecanismos que parten del control intrínseco, ya, inmediatamente. Entonces, el control miógeno va a depender de las células musculares, por eso es miogénico, que están presentes obviamente en los capilares aferentes del glomérulo renal. Hay células musculares. Estas células van a tener los famosos canales de sodio-calcio, que van a ser muy sensibles al estiramiento, a la exagerada presión, y por eso es que se van a activar. Entonces, las células musculares se van a contraer, disminuyen la luz de los capilares, una vasoconstricción, ¿verdad? Ahí mismo, y obviamente eso va a asegurar el flujo vascular. Entonces, eso es cuanto sube la presión. Pero cuando la presión arterial sistémica baja, entonces ya no va a haber una vasoconstricción, sino va a haber una vasodilatación. ¿Para qué? Para controlar el flujo sanguíneo a nivel de esos capilares. Ese es el control miogénico. Ahora, el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular actúa junto con la mácula densa. La mácula densa hemos dicho que comanda la actividad renal. Este sistema va a detectar el incremento de sodio y o cloruro. En respuesta a este incremento de electrolitos, las células de la mácula densa secretan sustancias vasoconstrictoras para sellar la luz arterial. ¿Cuáles son estas sustancias? Adenosina, adenosina-trifosfato y o el tromboxano. Entonces, eso es lo que va a provocar la vasoconstricción y por ello un descenso de la presión capilar glomerular y por ello de la presión glomerular. Fíjense, son dos mecanismos interesantes que nos van a ayudar a reparar esas pequeñas fluctuaciones que puede haber respecto a la presión capilar en el glomérulo. Entonces, en resumen, estos mecanismos de autorregulación son eficaces para qué? Para mantener la presión hidrostática capilar. Mantener constante, pese a pequeñas fluctuaciones. La presión arterial sistémica, hemos dicho, fluctúa de un momento a otro. Pese a esas fluctuaciones, estos dos mecanismos van a mantener la presión hidrostática capilar. Obviamente hay un grado de resistencia, ¿verdad? Fíjense, si la presión arterial está en 180, la sistólica de la 180,
hasta ese rango se puede tolerar que intervengan estos dos mecanismos. Porque estos dos mecanismos tampoco son la salvación total, ¿no? Hasta cierto punto, si no se te da un rango, si va más para allá, entonces más para aquí, más para 180 o menos de 80, entonces estos dos controles ya no van a poder actuar, porque son fluctuaciones ya muy exageradas, podemos decir, que van a neutralizar estos dos mecanismos. ¿Y qué pasa entonces si neutraliza estos dos mecanismos? Pues va a intervenir otros mecanismos que ya van un poquito más allá, ¿verdad? Y hay dos mecanismos importantes. El mecanismo neurogénico y el sistema de seguimiento que designan los neurones. Entonces estos son reguladores sistémicos que lo único que van a hacer es precautelar, activándose, van a precautelar algunos órganos que sufren los embates de una alteración de la presión arterial. Por ejemplo, el corazón sufre esos episodios constantes y obviamente el sistema nervioso central se ve afectado. Hipertensión puede hacerse ADEAS, porque el sistema nervioso está divorciado. Entonces, todos estos dos mecanismos son mecanismos ya un poquito más reguladores que van más allá de los anteriores. Por ejemplo, el mecanismo neurogénico lo comanda el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Cuando el volumen de líquido cerebral es extremadamente bajo, como el shock hipovolémico, porque se desató, y tenemos aquí, entonces la actividad del sistema simpático provoca una vasoconstricción general que hace que se limite el flujo sanguíneo glomerular hasta el punto de dañar los riñones, con independencia de la actividad de control intrínseco que habíamos visto hace rato, porque estos son mecanismos extrínsecos o sistémicos. Entonces, nosotros tomamos como ejemplo el shock hipovolémico. Por eso, cuando una persona está en disminución de la podería corporal, por una hemorragia severa, en este caso, pues este mecanismo se va a activar ¿para qué? Para evitar el flujo de sangre más allá del cerebro y de estas partes, porque se necesita más oxigenación a estas partes que las otras. Entonces, eso es lo que hace el organismo, pero lamentablemente al hacer eso está privando de circulación al promedio y obviamente se va a ver afectada la presión costal, ¿verdad? Y puede haber una falla renal posterior a un shock hipovolémico. O sea, el shock hipovolémico no es un evento sencillo, shock, o sea, definitivamente es colapsado. ¿Por qué? Porque tu volemia baja más de algo. Entonces, en esa instancia, el control sistémico va a actuar ayudándote, ¿verdad? Pero puede tener consecuencias más. Entonces, eso es el control neurogénico. El sistema de línea de presión arterial va ya con las glándulas suprarrenales y todo el orden. Por ejemplo, si hay una caída de la presión arterial, la secreción de adrenalina hace que se pierda la capacidad de circulación física con diferentes vías. En la anterior diapositiva que hemos visto, la actividad de retroalimentación con el sistema nervioso simpático la no va a haber, y un efecto sobre las células de mácula densa también se va a ver afectada, y por eso es que se altera el efecto del organismo. Entonces, inicialmente intervienen los mecanismos intrínsecos y después intervienen los mecanismos extrínsecos o sistémicos para separar esas caídas de la presión, ¿verdad? O subidas de la presión. Por lo menos tenemos esto, ¿verdad? Y por eso que muchas personas toleran muchos eventos clínicos, porque estos mecanismos ayudan demasiado, ¿ya? Pero imagínense un shock hipovolémico con una pérdida de más de 1.5 litros de sangre, ya es catastrófico, ¿no? Ya. ¿Y otros tipos de shock, como un shock macular, no sé, también se activa? Estos mecanismos son mecanismos que están sometidos a presión, a líquidos. Mientras los otros eventos
son bacterianos, qué sé yo. Entonces no obedecen a esos mecanismos. Estos son presiones que estamos marcando desde los niños. Y esas presiones obedecen a este tipo de mecanismos. ¿Verdad? Líquido, electrolitos, iones. Entonces, diferenciar un shock como eléctrico de un shock cardiogénico, de un shock anafiláctico, lo más es importante para poder entender qué es lo que está pasando en el paciente y poder recalcular la integridad de los niños, eso es principal. Por eso es que en terapia intensiva hay que estabilizar al paciente lo más seguramente posible. No importa que no despierte, está intubado, todo lo que está todavía con signos vitales, pero estamos con la estabilización, estamos precautelando la integridad de los riñones, el cerebro, porque de ahí vienen las consecuencias posteriores, ¿no? No es fácil también estar en un periodo de coma largo tiempo, se puede esperar consecuencias. O a veces salen victoriosos de ese estado sin ningún tipo de daño, especialmente neurológico. Aquí está, por ejemplo, un poquito explicado el sistema de inmunodeficiencia o las estabilizaciones, sistema ESRA. Veo toda parte del riñoncito, glándulas suprarrenales, ahí está la aldosterona, la renina, la angiotensina, intervienen acá, aumento de la presión arterial y de ahí antes de que se van a activar estas enzimas, las angiotensinas, para bajar la presión. O el sistema de angiotensina, aldosterona, en este caso la aldosterona, luego va a actuar para mitigar ese aumento de la presión arterial y poder devolver darle al signo una presión hidrostática que garantice la filtración glomerular inicialmente y aumento de la circulación. Entonces, el descenso de la tensión arterial o el aumento de la tensión arterial van a activar estos mecanismos que estamos hablando. Este sistema de medicina de los fenómenos es un mecanismo muy interesante que al principio lo pueden revisar un poco más en esta diapositiva. ¿Qué es la secuencia de estos pasos? ¿No? 1. Se activa la renina, 2. La angiotensina, la enzima convertidora de la angiotensina. Se activa la angiotensina 2, 4. A los riñones, de los riñones la aldosterona. Ese es el circuito de este sistema inmunitario. Entonces, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí está la renina, la angiotensina y la aldosterona. Entonces pueden intervenir algunas otras sustancias como la angiotensina, que es más o menos una enzima, una sustancia, una hormona, por decir, que va a coadyuvar a que esta angiotensina 1 se pueda transformar en angiotensina 2. Para nosotros, ¿qué es lo más importante para entender esta parte? Los mecanismos compensatorios. ¿Qué mecanismos? Bueno, una de las funciones importantes de los niños, ya lo saben, ya lo hemos hablado, es la formación de la orina. La formación de la orina es el glomérulo y va a terminar en todo el sistema ocular. En los túbulos, ¿qué es lo que hace? Se absorben algunas sustancias que necesitamos todavía y se secretan sustancias que ya no lo vamos a utilizar. Entonces, todo esto parte del principio de que la sangre tiene que circular por los riñones sí o sí, porque si no es un filo. Entonces el organismo ahí va a empezar a catalogar qué sustancias lo va a eliminar y qué sustancias va a reabsorber. Entonces, sustancias, por ejemplo, como el hidrógeno, el potasio, el amonio, creatinina, urea, ácido úrico y demás sustancias van a ser eliminados
en concentraciones permisibles, o sea, tienen valores de referencia, de clínica de efectos, los valores. Eso no quiere decir que no vas a eliminar, eliminas, pero en proporciones fisiológicas, la creatinina, el ácido úrico. Entonces, ¿de dónde vienen estas sustancias que vamos a eliminar? De la actividad metabólica de todas las células. Y por alguna parte tenemos que eliminarlas, ¿verdad? Porque si se queda en el organismo nos va a provocar algún grado de intoxicación y obviamente con compromiso del estado de salud. Entonces, la formación de la orina es importante para la secreción de estas sustancias. ¿Qué vamos a eliminar por ahí, además de sustancias derivadas del metabolismo celular? Vamos a eliminar medicamentos, ¿no? Gente que toma medicamentos y por algún lado tienen que eliminar el excedente de esos medicamentos. Sustancias fisiológicamente ya no útiles, ahí está la famosa urea, que sí o sí tiene que eliminarse. Si no, se queda la urea, se aumenta la osmolalidad celular y ya va a haber cambios en la actividad metabólica del paciente. Entonces es importante, clínicamente hablando, manejar líquidos en los pacientes. Se les pone sus infusiones parenterales, o sea, los sueros se les ponen, son vías de acceso, pero si lo ponemos mucho líquido a ese paciente y el riñón puede estar afectado, vamos a encharcar al paciente, es decir, vamos a hinchar. O del contrario, por ahí no le ponemos todos los líquidos correspondientes y el paciente se va a deshidratar porque puede estar haciendo nutrición de espacio. Entonces, el manejo de líquidos es una parte muy importante en lo que es la medicina de internación, porque ahí te dan todos los parámetros para poder, mediante fórmulas, sacar cuánto agua necesita ese paciente, cuánto de líquidos, y para eso podemos ir monitorizando a través de la fibresis por la vía de fibresis de 24 horas, para ver si el paciente está orinando o no está orinando. Entonces, todo eso hay que ir evolucionando día a día que pasa en los pacientes que están internados, en la parte nefrológica especialmente, ¿no? En la parte C. Entonces, aquí hay una infografía como un resumen de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las principales funciones de los riñones? En general, nosotros no hablamos de promedio, de la gestión. Riñones, eliminación de un diferente, hay un microfiltrado y eliminación de las toxinas que están en la sangre. Son los desechos metabólicos, sustancias extrañas que pueden ingresar al organismo, fármacos. En orina joven se puede valorar sustancias controladas, por si acaso. Pues en la noche vas a tener un jalecito de esas. Al día siguiente, en orina, yo te determino sustancias controladas. ¿Cuáles son? Cocaína, marihuana, vitaminas, todo. Vienen al laboratorio y dicen, nosotros tenemos los valores de chicos. Yo lo veo y ya sé que lo consumí. Ya, ¿cómo es? No, pues sus pupilas están dilatadas. Lo ves las pupilas y te mira fijamente todavía, no he consumido nada. Entonces se puede ver. 2, regulación de aguas, claro que sí. Orinas mucho que secas, orinas poco echadas, es sencillo. Orinas mucho los seminarios, ¿sí? Ayuda al equilibrio ácido base, claro que sí. Junto con eso los famosos pulmones. Parte del medio interno, claro. De la producción de hormonas y enzimas, ahí estamos viendo. Aldosterona, la las angiotensina, todo eso parte de ese sistema de regulación.
Y por último, la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Mantener valores glucémicos, ¿verdad? Por eso cuando un paciente tiene alteraciones de la glucosa, lo medimos, lo vemos en la orina y gran cantidad de glucosa está eliminando. O de lo contrario, los niveles de glucosa son dentro de parámetros y ese paciente no está eliminando glucosa. ¿Verdad? No hay glucosuria todavía. Pero eso no quiere decir que el paciente esté eliminando su glucosa de sangre y esté llevando. Cuando ya en la orina se presenta, pues a pasar el umbral renal y va a haber mayor cantidad de sangre y el vertigo. ¿Cuerpo? Ahí está con un terminal, una estructura tan pequeñita, microscópica, pero qué funciones tan importantes cumple, ¿no? Realmente es así. Y esta parte se llama también examinar la función importante. Que no va a dejar la genética, esta parte es la que va a coronar y el paciente va a quedar con una insuficiencia renal de cuerpo. Pues hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Perfil, constantemente pedir el perfil renal. ¿Qué puedes valorar esto? ¿Cuál es el perfil renal? Glucosa uretrina. Glucosa uretrina. ¿Es el nivel de la orina? Ya tienes el perfil. Si hay alteraciones de nivel, ese paciente tiene alguna insuficiencia renal o alguna enfermedad metabólica que esté incidiendo en la parte renal, hipertensión, diabetes. Miren todas las partes que tiene, ahí están los famosos podocitos que hemos visto, ¿verdad? Que tienen sus bracitos como si estuvieran abrazando a todos los capilares, la membrana basal, la membrana glomerular. Todo esto es lo que llamamos la mácula densa, las arteriolas aferentes y diferentes, pues esto constituye el aparato juxtaglomerular. Este aparato juxtaglomerular es el que, como su nombre indica, comanda toda la actividad de todo el tejido glomerular gracias a la mácula densa. La mácula densa es importante, aquí está la mácula densa, es importante para que el glomérulo funcione. No se olviden las lesiones. Los activos que aplican, los órganos son importantes para que ese líquido vaya filtrándose por todas esas redes capilares. Aquí no necesitamos ATP, no hay los campos de energía que el organismo puede. Esto es un mecanismo pasivo, seguro.